Hola, te habla Gloria Rollave en este proceso de Amarte, el arte de aprender a amar conscientemente. Identificar tus miedos te permite trabajar en tu campo mental para trascenderlos. A veces te sucede que tienes tanto miedo y ni siquiera sabes de qué o a qué. Hemos hablado que nosotros los humanos tenemos 4 miedos básicos. El miedo a perder, el miedo a enfrentar, el miedo a la soledad y al abandono y el miedo a morir. Recordemos que el miedo como parte fundamental de nuestro sistema de defensa a nivel físico se llama la reacción psicosomática, es decir, el soma es el cuerpo y la psique es la mente. Entonces hay una reacción que es el efecto de la mente sobre el cuerpo. La mente como tal no está en el plano físico, el cerebro sí. Sobre cada parte del cerebro se instala un aspecto de la mente. El cerebro ya tiene las codificaciones completas, ni le sobra ni le falta, porque el cerebro es parte de la estructura física que se origina en la genética y que está completa en nosotros. No es la genética lo que nosotros vamos a trabajar en nuestro taller de Jaque Mate al Rey de tus Miedos. Lo que vamos a trabajar son los aspectos mentales que interpretan a la genética y a otras cosas. Sin embargo, el influjo de la mente sobre el cuerpo es evidente. ¿Te has dado cuenta? Cuando en tu mente te asalta una idea, un pensamiento, ¿cómo cambia la sensación de tu cuerpo? En coherencia cardíaca, en los talleres que hemos hecho de inteligencia del corazón, con el equipo que tenemos para medir el cambio de la frecuencia cardíaca, un solo pensamiento inmediatamente nos mantiene en incoherencia cardíaca. Cuando una persona se ruboriza, ese es un efecto psicosomático. ¿Y qué sucedió? Suponte que te dio pena con una situación X. Entonces hay dos aspectos. Uno mental, donde interpretas desde tu creencia que algo hiciste mal o que dijiste algo mal. Y ese pensamiento tuvo una reacción física que hizo que se dilataran los vasos sanguíneos y te ruborices. Los miedos, los miedos los podemos distinguir entre los que se generan desde el instinto y los que hacen parte de nuestras creencias. El hipotálamo es la parte donde se instalan, donde están todos los impulsos del cerebro reptil. La hipófisis es la glándula que está en el cerebro y las suprarrenales lo que hacen es lanzar un proceso hormonal del sistema sanguíneo. Esas hormonas cuando entran al sistema sanguíneo son las que producen una secreción neurohormonal que causa una reacción psicosomática. Entonces la mente desde el cerebro reptil sobre el campo mental básico que se instala en esa parte del miedo, ¿qué hace? Es donde tenemos algo que es lo que vamos a trabajar, los traumas. Porque cuando se activa, inmediatamente hay una reacción que va a dar contra la hipófisis y las suprarrenales, lanzando a la sangre una cantidad de hormonas, es lo que se llama las adrenalinas. Entonces, ahí donde entra el sistema sanguíneo y por supuesto lleva ese flujo hormonal o esa descarga por por todos los órganos del cuerpo. Y ahí es donde vienen toda clase de reacciones fisiológicas. Ahí es donde puedes sentir que las piernas te tiemblan, te da dolor de estómago, sientes como una laguna mental, una palidez, te da taquicardia, sientes que te vas a marear. Todo esto es posible que lo trabajemos desde dónde, desde la parte frontal, desde la parte de la comprensión,
desde esa parte que llamamos el tercer ojo, porque nosotros podemos inhibir neurológicamente esa reacción hacia las suprarrenales. ¿Cómo? Desarrollando la comprensión. Y ahí es como vamos a acabar con nuestros traumas. Eso es lo que vamos a buscar en el taller de Jaque Mate al Rey de tus Miedos. Identificar los traumas uno a uno. Identificar y reconocer la reacción psicosomática que generan en nuestro cuerpo. Identificar dónde salieron las enfermedades que tenemos, los resultados, los problemas de relaciones, los problemas que tenemos en nuestra economía. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros avanzar y evolucionar? Tenemos tantos traumas, que necesitamos hacer nuestra propia lista personal. Vamos a hacer un ejercicio. Pregúntate, ¿qué temes perder de lo que tienes? ¿Qué tienes miedo de perder? Inclúyelo todo. Tu cuerpo físico, tu belleza, tus facultades mentales, o tus facultades físicas, o cosas materiales, o relaciones. ¿A qué temes enfrentarte? ¿A qué le tienes miedo de enfrentar? No importa si son varios miedos. ¿Qué hace, qué hace que te apegues a las personas? A las personas que llamamos seres queridos. ¿Qué hace que te apegues a la gente y después culpes a las personas porque no puedes ser feliz? ¿De dónde sale tu apego? ¿Qué haces que evites arriesgarte en algo en tu vida? Siempre estamos evaluando lo que nos puede generar un peligro y estamos tratando de evitarlo. Identifica hoy esas 4 preguntitas. Esas 4 preguntitas. Hay cosas que tenemos miedo a enfrentar, hay cosas que ni siquiera son graves, sino simples y tenemos miedo a enfrentarlas. Los apegos a las personas, al hijo, a la pareja. Esos apegos son miedo al abandono. No dejamos vivir a los demás por nuestros miedos a ser abandonados. Entonces nos aferramos a ellos, somos celosos, los ahogamos, los asfixiamos. Y a eso lo llamamos amor. Evitar el peligro es una parte natural, el miedo a morir. Si veo algo peligroso y estoy pensando que no quiero dejar el cuerpo, pues es natural. Sin embargo, por lo general, los miedos simplemente están en suposiciones que hay en la mente. ¿Y si voy por allá? ¿Y si hago aquello? ¿Y si me subo a un avión? ¿Y si ya? ¿Y si lo más allá? Eso es lo que necesitamos identificar. Ir ubicando nuestros miedos nos va a permitir trascenderlos. ¿A qué es a lo que más le tienes miedo? Perder lo que tienes. Trata de ubicarlo. Ubica, identifica qué es lo que tienes miedo de perder. Y que además en lugar de disfrutarlo, lo que haces es sufrirlo porque tienes miedo. Por ejemplo, si alguien te dice te van a embargar todo lo que tienes, o hay un ser querido que en este momento está en un estado que no se sabe si va a salvar o no, si va a lograr salir de ahí o no, ¿qué sientes? Un vacío en el estómago. Se afecta tu plexo solar en el centro del estómago. Y hay muchas terminaciones nerviosas, se acelera el corazón, escalofrío, parálisis, se nos eriza el pelo, temblor en las manos, tensiones, dolores. Todas estas reacciones van a tener efectos sobre la salud. Uno de los problemas del trauma son las adrenalinas no utilizadas, porque cuando estamos en esos estados emocionales, nos paralizamos y se afecta todo nuestro organismo y toda nuestra salud. Gloria, ¿cómo no querés que uno le dé algo cuando le dicen que le van a embargar todo? Ese es el trabajo mental. Ese es el trabajo mental. Como nos decía Gerardo, si tienes solución, ¿por qué te preocupas? Y si no tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y a veces ni siquiera te está pasando y ya te lo estás imaginando, me van a quitar todo, me van a embargar, me van a caer en la calle, no nos va a pasar eso. Confiemos en la vida, confiemos en este maravilloso universo. Demos lo mejor de nosotros, como dice una frasecita por ahí. Confía, como si todo dependiera de Dios, y trabaja
como si todo dependiera de ti. Necesitamos trabajar sobre esos 4 miedos, porque con esos 4 miedos se instalan infinidad de tipos de traumas. Necesitamos reconocerlos para poder trabajar profundamente sobre ellos. Podemos tener tantos y tantos traumas y tan variados que de pronto trabajándolos uno por uno no alcanzaría la vida de cada uno de nosotros para desmontarlos. Por eso nuestro propósito es trabajarlos de una manera muy concreta, es buscar cuál es el rey en cada uno de los grupos de los miedos. Y si logramos encontrar ese rey y desmontarlo, podemos comparar todo esto como lo que sucede en un juego de ajedrez, que cuando hay 64 fichas en el tablero, solo hay que darle jaque mate al rey y el juego termina. Ese es el propósito, buscar cuál es el rey para que el juego del trauma termine. Vuelvo y les cuento, cuando yo hice este ejercicio, cuando lo vi por primera vez, para mí el resultado fue impresionante. Los miedos que yo creía que eran mis miedos, no eran mis miedos. Por eso era que me sorprendían cada vez que afloraban por algunas circunstancias. Yo decía, hey, pero vení, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Ni siquiera reconocía mis miedos. Tenía tantos que no sabía ni cómo iban a salir del desfile y cuál era el que me iba a dar jaque a mí. La idea es que reconozcamos y que nos demos cuenta, que identifiquemos los miedos y que al identificarlos podamos trabajar en nuestro campo mental para poder trascenderlos y darle jaque mate al rey. Te habló Gloria Royal, te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.